Qué gran privilegio, ¿verdad? Y que nos da gozo el poder estar nuevamente en la casa de Dios. Y es interesante cómo la lluvia puede ser un obstáculo en nuestra vida y puede estorbarnos aún para hacernos llegar a la casa de Dios muchas veces. Y también muchas veces no solo la lluvia es un obstáculo, sino que también, no sé si alguna vez les ha pasado, bueno, a mí me ha pasado, pero por andar en bicicleta, que uno va a un ritmo, a una velocidad, pero de repente le aparece algo de enfrente y ya uno tiene que frenar y cambiar el ritmo porque si no va a chocar, porque le aparece un obstáculo de repente o algo que le estorbó seguir el ritmo. Entonces, en esta noche, hermano, le voy a invitar. Vaya por favor a su Biblia, a la carta de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Y en esta noche, hermanos, quiero hablar sobre un tema bien interesante con respecto a que nuestra vida cristiana es una carrera que nosotros debemos correr constantemente a un ritmo normal todo el tiempo. Pero muchas veces en nuestra vida hay obstáculos. Y cuando tenga, por favor, la carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 7, se pone en pie en reverencia a la palabra de Dios y me contesta con un amén. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 7, dice de la siguiente manera: vosotros corríais bien. Y mire qué interesante, surge una pregunta de Pablo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Puede tomar asiento, hermano. Es interesante, hermanos, cómo podemos ver que los Gálatas, en este momento, Pablo les está hablando y diciendo, ustedes corrían bien, iniciaron bien, recibieron el Evangelio y estaban viviendo, obedeciendo a la verdad. Pero si leemos del versículo 1, mire ahí en su Biblia, el versículo 1, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, vemos algo interesante. Esta gente había recibido el don de la salvación, había recibido con fe el Evangelio, pero ¿por qué Pablo les hace esa pregunta en el versículo 7? ¿Por qué les dice, quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora, el tema en esta noche, hermanos, es ¿quién le estorbó a usted? ¿Quién le estorbó? Como le dije al principio, probablemente hoy muchos no pudieron venir por la lluvia, por enfermedad, y fue un estorbo, lastimosamente. Pero en nuestra vida diaria, como cristianos, hay cosas que nos estorban para no obedecer a la verdad. Hay cosas aún arraigadas en nuestra vida que son un estorbo que no nos permiten crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Pablo exhorta a los Gálatas a poner por obra esa doctrina, me refiero al Evangelio, que el Evangelio no es solo algo que oímos y creemos, es algo que debemos de vivir practicando día con día. Una vez que han sido justificados por fe en el Señor y no por las obras de la ley, Pablo les exhorta a los Gálatas a mantenerse firmes en la libertad con Cristo, con que Cristo los hizo libres, y no volver a someterse al yugo de la esclavitud, como lo vimos en el versículo 1. Cristo nos hizo libres, hermanos. Cristo ya nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Pero, ¿qué está pasando entonces con nuestra vida? ¿Quién nos está estorbando para no obedecer a la verdad? Y el tema es una pregunta. ¿Quién les estorbó? ¿Quién le estorbó a usted? ¿Quién le estorbó a mí para no obedecer la verdad? La vida cristiana, hermanos, es una carrera. Y lo vemos en los siguientes versículos. Vaya por favor a Hechos 20:24. Mire por favor Hechos 20:24. Y es una carrera que no se acaba hasta que ustedes se mueran o que Cristo venga. Esta carrera es para toda la vida, hasta que nosotros partamos de ese mundo o hasta que Cristo venga. Hechos 20:24, mire conmigo, dice de la siguiente manera. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo da a entender aquí que no le importa su vida, no estima su vida. Para él la vida no es importante, no es de alta estima. Lo que más le importa es culminar su carrera, o sea, vivir una vida que glorifique a Dios. En Hebreos, capítulo 12, versículo 1, vaya rápidamente, por favor, Hebreos, capítulo 12, versículo 1, también encontramos lo mismo. El autor de Hebreos también hace énfasis en que nosotros estamos corriendo una carrera y nuestro alrededor está lleno de nubes de testigos, los cuales están viendo, observándonos a nosotros. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y a esa carrera se refiere a nuestra vida cristiana, nuestra nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Los Gálatas, hermanos, corrían antes bien, iniciaron corriendo, igual que usted, igual que yo. Cuando recibimos a Cristo, sentimos un gozo, un fuego, que queremos estar todos los días temprano en el culto, listo, y si es posible, si hay oportunidad de servir, somos los primeros en levantar la mano. Y qué bonito, es el comienzo. Pero al pasar los años, al pasar el tiempo, hermano, vienen los obstáculos, vienen los estorbos en nuestra vida. La pregunta es, ¿ha dejado que esos estorbos lo detengan o los ha superado? Pues déjeme decirle, los Gálatas, como le dije antes, corrían bien porque obedecían a la verdad en un principio. Seguían por el camino que les había trazado la predicación del Evangelio por medio de Pablo. Pero en nuestro texto podemos ver la pregunta, ¿quién os estorbó? Dando a entender quién los detuvo o quién les puso un obstáculo en el camino para que no siguieres obedeciendo la verdad. Hoy en día, hermano, hay muchos cristianos que conocen la verdad, saben la verdad, pero no está obedeciendo la verdad. A veces nos enfocamos tanto en conocer, en saber cuál es la verdad, pero muy pocos estamos dispuestos a decir, heme aquí, yo quiero obedecer la verdad. Vemos que estos hombres en Galacia no dejaron de seguir la verdad, se apartaron de la verdad. Y dice, para que no siguieses corriendo al mismo ritmo que llevabais. Como le dije al principio, hermano, cuando uno va corriendo una carrera o va en el vehículo y usted va a una velocidad y le aparece un estorbo, usted tiene que frenar o disminuir la velocidad. No puede seguir con el mismo ritmo. Igual cuando uno va caminando y se tropieza, se detiene o pasa algo, usted para y cambia el ritmo. No puede seguir hasta no superar el obstáculo. Entonces, hoy en día, en nuestra vida cristiana, hermanos, muchos estamos estancados. Muchos están estancados, ¿por qué razón? Porque ha habido un estorbo en su vida que lo ha desviado de la verdad y lo ha llevado por otro camino incorrecto. Un comentarista dice de la siguiente manera. Matthew Henry dice con respecto al estudio de Gálatas, dice que se ponen en marcha con un buen pie en la religión y corren bien por algún tiempo, pero por un medio u otro son estorbados en su progreso o desviados de su camino. El evangelio que Pablo les había predicado era la verdad. La verdad no solo ha de ser creída, sino obedecida. Ha de ser recibida no solo en la luz que ofrece, sino en el amor y el poder que suministra. No obedecen de veras a la verdad quienes no se adhieren firmemente a ella. Hermano, una persona que no tiene una convicción genuina, difícilmente va a obedecer a la verdad que es el Evangelio de Cristo. Por más que quiera, no va a poder. ¿Por qué? Porque no tiene una convicción, una seguridad de en quién ha creído. Y este comentarista nos hace entender de que no solo es recibirla, sino también obedecerla. De nada sirve, hermanos, que se nos enseñe qué debemos hacer si no estamos dispuestos a obedecer. Veamos, hermanos, en esta noche quiero mostrarles 3 aspectos que estorbaron en la vida de los creyentes en Galacia. Y puede ser que alguno de estos factores esté estorbando su vida en su crecimiento espiritual. Número 1,
Influencia de falsos maestros. Vaya por favor a nuestro texto. Mire por favor en nuestro texto. Hoy en día han salido muchos farsantes, hermanos, proclamando un evangelio diferente, donde no basta la gracia de Dios, aún hay que someterse a las leyes y obedecer la ley. Y yo le voy a ser sincero, hoy en día hasta los mismos cristianos de sana doctrina están escuchando predicadores que no tienen nada que ver con la sana doctrina y aún así prestan oído. Aún así hay personas que prefieren estar escuchando pura palabrería que no tiene fundamento bíblico que escuchar la verdad. ¿Sabe por qué razón? Porque la verdad duele. Mire por favor Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Un poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa. Una persona que se suba aquí al púlpito predicando otro evangelio puede convencer a muchos aquí en la iglesia. Una persona que venga con una idea diferente a la verdad puede confundir a varios. Y la Biblia es clara, hermanos, no podemos permitir eso. Aquí podemos ver que la influencia de falsos maestros pueden desviar la mirada de Cristo y apartarse de la verdad. Pablo enseña mucho con respecto a los falsos maestros y le da un consejo a Timoteo. Vaya por favor a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Mire por favor 2 de Timoteo 4, versículo 3. Y es interesante, hermanos, porque hoy en día muchos, al ver los tiempos difíciles, al ver lo que está pasando en Israel, mucha gente está atemorizada y está prestando oído a cualquier cosa que le digan que viene de Dios. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, le dice, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mucha gente hoy en día, hermanos, se ofende de que se le predique la verdad. Mucha gente prefiere estar en una iglesia donde lo tengan cómodo, donde le toleren el pecado, donde le toleren su vida que no agrada a Dios. Con tal de que esté en la iglesia, no hay ningún problema. Con tal de que dé su diezmo, no hay ningún problema. Usted viva su vida como quiera, pero aquí en la iglesia, pues, tan siquiera venga de una forma que medio represente que es cristiano. Y así estamos en el día de hoy, hermanos. Muchas personas no quieren estar en la verdad, seguir la verdad. ¿Por qué razón? Porque la verdad no es fácil. La verdad es para valientes. Y los que seguimos en la verdad, hermano, es porque hemos tomado la decisión de seguir a Cristo sin importar lo que pase o lo que venga. Vaya por favor a segunda de Pedro, vaya a la carta de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro también habla con respecto a falsos maestros que se levantan. Y tenemos muchos ejemplos, Dante Gebel, Casluna, Maldonado y muchos otros más que se han levantado con falsas enseñanzas. Y mucha gente está prestando oído y siendo engañado. Aún cristianos que han sido salvos, que han recibido la verdad, como los Gálatas, pero estos personajes los han desviado de una verdad genuina. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Imagínense que van a entrar estas personas con herejías destructoras y aún van a negar a Jesucristo. Hay mucha gente, hay muchas iglesias, hermanos, que no es suficiente, para ellos no basta el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para hacernos libres de la condenación, libres de ir al infierno. Hay que hacer más, y esto es totalmente falso. Pero mucha gente, hermano, está siguiendo en sus redes sociales este tipo de predicadores, les dan tiempo, lo escuchan y se sienten edificados por ellos. Déjeme decirle algo, estos personajes lo que están haciendo es apartándola de la verdad y tal vez por la falta de discernimiento, hermano, porque solo porque pensamos, es de iglesia bautista. Tenga cuidado, hay algunos predicadores bautistas que se han apartado de la verdad.
Y hay que tener el discernimiento, hermanos, para entender, para saber cuándo se nos predica la verdad. Lastimosamente, hermanos, estamos viviendo en tiempos donde cualquier predicador que menciona a Dios ya es un buen predicador, ya es un buen maestro, y ya tenemos que estar atentos a sus palabras. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser como los hermanos de Berea. Vaya por favor a Hechos capítulo 17. Y me encanta la verdad lo que hacen, lo que hicieron los hermanos de Berea. Ellos demuestran realmente que no solo escuchaban, sino que escudriñaban para ver si lo que se les está enseñando era conforme a la palabra de Dios. Mire por favor Hechos 17, versículo 11. Hechos 17, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero mire lo interesante, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Algo, hermanos, que se ha perdido hoy en día es escudriñar, es traer la palabra de Dios cuando se nos está enseñando y verificar que lo que se nos dice, que nos enseña, es lo que la Biblia dice. Aún en nuestras casas, aún cuando escuchamos una predicación en la radio, en el celular, tal vez el predicador ni tiene la Biblia y usted a todos le dice sí, amén, amén, amén. Pero ¿y si no está aquí? Usted está diciendo sí, sí está, pero no está. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios para saber que lo que se nos está enseñando es conforme a este libro y no opinión humana. Nosotros, hermanos, debemos de adoptar el hábito como lo de Berea, escudriñar las escrituras todos los días para que así no nos engañen fácilmente. Lastimosamente hoy en día hay muchos cristianos, niños en la fe, no de años, sino que nunca quiso madurar, no puso de su parte, que es llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué razón? Porque no escudriña la palabra de Dios. Número 1, hermanos, a los hermanos en Gálatas lo que les estorbó primeramente fue la influencia de falsos maestros. No sé hoy en día si a usted alguna influencia o ha escuchado algún predicador o alguien o algún hermano le está estorbando en su vida y no lo está dejando crecer. Número 2, el segundo estorbo que tuvieron los hermanos en Galacia fue las contiendas entre los hermanos. Como hablaba Pastor Jason el miércoles, la contienda, hermanos, divide y en la división está el fracaso. Todo pueblo que está dividido fracasa. Si la iglesia se divide, fracasa. Las contiendas, hermanos, entre nosotros no debe de existir. Mire por favor en nuestro texto, vaya a Gálatas capítulo 5, mire por favor versículo 15. Y aquí Pablo les dice que muchas veces por dejar entrar a cualquier persona a la iglesia, que viene de otros lados, esa persona viene con un propósito de dañar, viene un propósito de hacer división en la iglesia. El pastor Jason predicaba el miércoles y decía que como el cuerpo que somos de Cristo, debemos estar unidos, no debatiendo el hermano contra el hermano o peleando el uno contra el otro, sino que debemos estar en un mismo sentir y pensar. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí dando a entender, hermanos, yo no sé si usted ha visto, pero cuando perros de diferentes lugares se juntan, se gruñen y se muerden. ¿Por qué? Porque se sienten que están invadiendo su territorio. A veces no se llevan bien y ellos mismos se muerden y se rasguñan y todo. ¿Por qué? Porque como animales no se llevan bien. El comentarista Matthew Henry dijo lo siguiente: las contiendas mutuas entre hermanos, si persisten, es lo más probable que desemboquen en común una ruina total. Las iglesias cristianas solo pueden ser arruinadas por sus propias manos, si los cristianos se portan como brutos animales, mordiéndose y devorándose unos a otros. Hermanos, muchas veces el fracaso de una iglesia local inicia internamente. Cuando hay división, cuando hay desacuerdo, cuando cada quien quiere tirar por su lado y no vamos todos
jalando para el mismo lado. La verdad que es necesario, hermanos, que tengamos unidad para seguir adelante. Para superar los obstáculos, hermanos, y sobrepasar los estorbos, debemos de tener una unidad. Mire, por favor, primera carta a los Corintios. Vaya, por favor, a primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y este versículo lo vimos el miércoles con la prédica del pastor Jason. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Mire, por favor, versículo 10. Y esta iglesia, hermanos, sí tenía problemas porque se estaban dividiendo. Unos querían ir con Pablo, otros con Apolos. Pero mire las palabras de Pablo en el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es lo que Dios quiere que en la iglesia haya. Pero en la iglesia de Galacia, hermanos, por permitir la entrada a cualquier persona que no creyera lo mismo, hubo división. Y esta división, hermanos, empezó a arruinar la iglesia. Cuando hay contiendas, hermanos, entre los mismos hermanos, eso no va a prosperar. Eso va a acabar en ruina, fracaso, y de nada va a servir seguir adelante. ¿Por qué? Porque no estamos en un mismo sentir, no estamos en un mismo pensar. Mire, por favor, Primera de Pedro. Vaya, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 3. Mire, por favor, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y Pedro dice algo fuerte, hermanos, pero que es necesario en la iglesia local. Dice, finalmente, hermanos, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, para evitar las contiendas debemos demostrar el amor de Cristo entre nosotros mismos. Debemos ser amigables los unos con los otros. Debemos de ser misericordiosos los unos con los otros. Pero cuando no hay eso, hermanos, no va a haber unidad nunca. Es necesario, hermanos, dejar las contiendas y divisiones y estar en una unidad de un mismo sentir y pensar. Efesios 4:3 dice de la siguiente manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para que haya paz, hermanos, debe haber unidad. Y para guardar la unidad, hermanos, debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Porque déjeme decirle algo, todos los que estamos aquí tenemos nuestro carácter y nuestro temperamento. Todos somos totalmente diferentes. Y tal vez solo convivimos cuando venimos a la iglesia. Déjeme decirle algo, no es fácil llevarse bien con todo el mundo. Pero como hijos de Dios, como nuevas criaturas, como personas que estamos madurando y creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos de hacer lo posible por llevarnos bien los unos con los otros, amándonos, siendo misericordiosos y sobre todo siendo amigables los unos con los otros. Y número 3, hermanos, ya vimos primeramente la influencia de falsos maestros, el primer estorbo con lo cual batallaron los de Galacia, el segundo estorbo con las contiendas, las divisiones que hubieron en la misma iglesia, y número 3, hermanos, y esta creo que pasa muy seguido, darle lugar a los deseos de la carne. Mira, hermanos, cuando le damos lugar a los deseos de la carne y queremos satisfacer los deseos de la carne, hermanos, eso es un estorbo que no nos permite avanzar. ¿Cuál era el deseo de la carne de hoy? Quedarse bien arropado en la cama para dormir. Y no me lo puede negar. Eso era lo que más quería mi cuerpo, lo que más quería mi carne. Quedarme arropado y no salir toda la noche. ¿Por qué razón? Porque era el deseo de mi carne. Pero el Espíritu Santo es el que redarguye y el que nos hace entender, mi deber es estar aquí. Mi deber es estar en la casa de Dios. Este es el día que hizo el Señor. Y su palabra dice que debemos estar en su casa. Aunque los deseos de la carne sean ricos para nuestro cuerpo, hermano. Mejor es obedecer a un Dios vivo. Mejor es deshacernos de los deseos de la carne.
Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que luchar día a día con los deseos de la carne. Pablo nos dice de la siguiente manera, mire por favor nuestro texto, vaya por favor nuevamente a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Pablo les dice fuertemente a los de Galacia, les dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo fue claro, fue puntual, fue preciso en decir, no satisfagáis. No dice, no intenten, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, la carne quiere hacer lo malo. Nuestra carne quiere hacer lo malo. Quiere satisfacer nuestros deseos carnales. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros por la gracia de Dios está en lucha constante día a día. La pregunta es, ¿quién está ganando en su vida? ¿La carne o el Espíritu? Vemos que Pablo, hermano, es contundente en el versículo 16. Debemos andar en el Espíritu Santo, ser guiados y controlados por Él todo el tiempo. ¿Usted anda controlado por el Espíritu Santo en esta noche? ¿El Espíritu Santo está guiando sus pensamientos en estos momentos? Deberíamos, pero requiere, hermano, de que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3. Mire por favor San Juan, capítulo 3, versículo 30. Mire por favor Juan, capítulo 3, versículo 30. Dice la palabra de Dios, es necesario, hermanos, es necesario, es urgente que Él crezca, pero que yo mengüe. En pocas palabras, es necesario que el Espíritu Santo controle mi vida y que mi carnalidad disminuya. Que nuestra carnalidad disminuya. ¿Por qué? Porque ya que si no es así, hermanos, si no estamos dispuestos a dejar que Él crezca en nuestra vida, gobierne nuestra vida y tome control completamente, vamos a manifestar en nuestro diario vivir las obras de la carne. Vamos a manifestar en nuestra vida las obras de la carne y la gente va a decir, y es cristiano, y mírenlo, cómo actúa, como una persona carnal, no como una persona guiada por el Espíritu Santo. Vaya por favor conmigo a nuestro texto, Gálatas capítulo 5, y mire cuáles son las obras de la carne. ¿Cuáles son estas obras que se van a manifestar cuando una persona se deja controlar por su naturaleza pecaminosa, dejar llevar por la carne y satisfacer sus deseos? Estas son las obras manifestadas en él. Mire por favor versículo 19 en adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y manifiestas, hermanos, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, y escuche bien cómo termina el texto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo es contundente, hermano. El que practica está refiriéndose que día a día son manifiestas más las obras de la carne. Si una persona que dice haber recibido a Cristo como su Salvador, pero en su diario vivir se está manifestando estas obras de la carne, hay que hacerle una pregunta y preguntarle sinceramente, ¿está convencido de haber recibido a Cristo como su Salvador? Porque la Biblia dice que debemos de dar frutos dignos de un arrepentimiento. Pero cuando Pablo dice aquí, el que practica, los que practican tales cosas se está refiriendo a que viven su vida haciendo estas cosas.
Y esta lista, hermanos, la podemos dividir en 5 grupos fácilmente. El primero, hermanos, se divide en pecado, en inmoralidad sexual, cuando se refiere a la impureza, a la laxivia y al adulterio, la fornicación. En el segundo, hermanos, hay pecados que van directamente en contra de Dios, que es la idolatría y la hechicería. El tercer grupo, hermano, incluye 4 tipos de problemas personales: el odio, la discordia, celos, arrebatos de ira. El cuarto grupo comprende 4 tipos de separatismo: ambición, egoísta, disensiones, partidismos y envidia. Y el quinto y último grupo, hermano, contiene 2 vicios: las borracheras y las orgías. Si estos, hermanos, y todas estas obras son manifiestas en nuestra vida, y no una vez, sino que me refiero a todos los días, habría que hacernos una evaluación personal y preguntarnos: ¿realmente hemos recibido la gracia de Dios? ¿Realmente no solo lo conozco, sino que Él me conoce a mí? Pero lastimosamente hoy en día hay muchas personas que creen haber recibido a Cristo, que en su pensamiento creen que son salvos, pero siguen viviendo satisfaciendo los deseos de la carne, y eso no es lo correcto. Hermanos, nuestra vida como cristianos se debe de manifestar otro tipo de aspectos. Se deben manifestar los frutos del Espíritu Santo. Mire por favor Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, hermanos, no hay ley. Eso es lo que se debe de manifestar hoy en día en la vida de un creyente, de una persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido la gracia de Dios. Pero lastimosamente, hermanos, en muchos cristianos, entre comillas, por decirlo así, son más manifiestos las obras de la carne y no los frutos del Espíritu Santo. En esta noche, hermano, quiero que meditemos en lo siguiente. En nuestra vida, hermano, Satanás está trabajando duro para estorbar nuestra vida cristiana. No dejemos que los estorbos que Él ha puesto en nuestra vida nos aparten de la verdad. Yo no sé en esta noche con qué batalla usted, no sé qué está estorbando su vida para que usted pueda seguir adelante, para que usted tome un compromiso con Dios, o para que usted tenga una relación más cercana con Dios, más cercana con los hermanos, involucrarse más en la iglesia. No lo sé, pero es necesario ponernos a cuenta en esta noche, hermanos, y examinarnos si hay un estorbo en mi vida, en su vida, que no nos está permitiendo hacer la voluntad de Dios. Y para terminar, hermanos, quiero concluir con 3 preguntas. Desde el día que usted recibió a Cristo hasta el día de hoy, ¿ha obedecido a la verdad? Número 2, ¿cómo está luchando contra los deseos de la carne? Y número 3, ¿qué obstáculo está enfrentando en su vida que no le permite seguir obedeciendo la verdad? Puestos en pie, hermanos, vamos a orar en esta noche y pedirle al Señor que nos ayude a superar cualquier estorbo que Satanás ponga en nuestra vida y no ser como los de Galacia, que fracasaron y les costó volver nuevamente a restaurar su vida. Pero para eso, hermanos, necesitamos estar más cerca de Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, en esta noche, Padre, venimos delante de su presencia, Señor. Reconociendo, Padre, hemos visto, Señor, cómo los hermanos en Galacia fueron estorbados. Lucharon con 3 estorbos muy grandes, Señor, que hoy en día están presentes en nuestra vida. Hay muchos falsos maestros, Padre, que quieren estorbar nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación contigo y nuestra relación con los hermanos. Hay falsos maestros, Señor, queriendo enseñar falsa doctrina, desviarnos de la verdad para seguir un camino diferente. Señor, aparta nuestro oído,
nuestra atención de aquellos que vienen predicando o enseñando otro evangelio que no sea el tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, a discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra y a entender que es palabra de Dios y que es palabra humana, Señor. Cierre nuestro corazón para aquellos que vienen tratando de influenciarnos para desviarnos de la verdad, Señor, a una falsedad que nos lleva a consecuencias graves en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en la verdad, a seguir la verdad, a seguir adelante, Señor. Señor, ayuda a que en la iglesia local no haya contiendas, a que sigamos unidos todos en un mismo sentir, en un mismo pensar, glorificar su nombre, predicar el evangelio a todo Dalí, ser ejemplo como que se nos predicó hoy en la mañana, Señor. Ayúdanos a vivir una vida, Padre, que honre y glorifique su nombre en unidad. Somos todos partes del mismo cuerpo, Señor. Nadie es más que otro. Todos somos uno mismo, en un mismo sentir y pensar, Señor. Y ayúdanos a mantenernos así, Padre. Que si hay alguna contienda, Señor, o alguna enemistad entre algún hermano en esta noche, Señor, que al terminar el culto, Padre, esta enemistad se arregle, Señor, y podamos estar todos en un mismo sentir y en un mismo pensar, Padre. Señor, ayúdanos a luchar contra los deseos de la carne, Señor. Ayúdanos, Padre, por medio de la palabra y por medio de la oración y la comunión contigo, Señor, a que nuestra carne mengue y que el Espíritu crezca, para que podamos ser mejor cada día, Señor, y podamos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Poder vivir una vida guiada y controlada por el Espíritu Santo. Que en nuestra vida, Padre Celestial, manifieste los frutos del Espíritu Santo, Señor, y no los deseos de la carne, Señor. Si en esta noche hay algún hermano que está batallando con los deseos de la carne, Padre, en este momento Él pueda ponerse a cuentas contigo, Señor. Que si hay alguien que dice, yo estoy luchando con mi carne, pídale al Señor la ayuda. Él está dispuesto a ayudarle. Y cada uno de nosotros también a orar por cada uno, porque todos necesitamos oración. Todos necesitamos orar para que Dios nos dé fuerza para vencer nuestra carne y que el Espíritu Santo crezca y que en nuestra vida sean más manifiestos los frutos del Espíritu que los deseos de la carne. Si en esta noche hay algún hermano que dice en su corazón, yo no puedo superar los deseos de la carne porque no tengo una convicción genuina, porque tengo dudas en mi corazón y aunque quiero, intento, no puedo apartarme de los deseos de la carne. Probablemente es porque no ha recibido a Cristo como su Salvador. Si en esta noche hay una persona que dice, no tengo la seguridad, hay dudas en mi corazón, hoy puede ponerse a cuentas con Dios y salir de toda duda y tener una convicción genuina de decir, yo sé en quién he creído. Si en esta noche hay una persona que tiene dudas en su corazón y dice, yo no puedo, necesito a Cristo en mi vida, levante su mano, no tenga miedo, no tenga pena. Tal vez lleva mucho tiempo en la iglesia y dice, no, pero ¿qué van a decir los hermanos? Que no le importe lo que digan los hermanos, que le importe más lo que diga Dios. Si hay alguien que tiene dudas en su corazón, hoy es el día para salir de esa duda. Si no lo hay, si todos estamos conscientes de que somos salvos y que hemos recibido el don de la salvación, cambio la pregunta. ¿Qué le está estorbando en su vida? ¿Con qué está luchando? ¿Qué le está sirviendo de tropiezo para no crecer y no tener un compromiso con Dios? Señor, en esta noche, Padre, ayúdanos a seguir adelante y guarda nuestra salida de este lugar y ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.